Saludos, República Dominicana. Qué bueno es poder llegar a los 48,000 kilómetros cuadrados de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Ya está en el aire Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana, con una transmisión internacional. Estamos en Estados Unidos, Europa y prácticamente en todos los confines de la humanidad. Señores, el que no sabe derecho no puede exigir justicia. Y para tú poder hablar de derecho, tiene que investigar, tiene que estudiar. Por eso, hoy vamos a hacer un programa trascendental, un programa especial. Se encuentra con nosotros un egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura, con una sapiencia extraordinaria en la investigación y en el ejercicio profesional. Décadas como juez de la Corte Civil y Comercial del Departamento Judicial de Santiago, profesor de distintas universidades, profesor de la Escuela de la Judicatura, pero más que todo, un investigador, un gran ser humano, un amigo, el magistrado Rafael Vázquez. Magistrado, Bien, bendiciones, magistrado. Gracias, igualmente para ti. Bendiciones de corazón. Después de esta pausa de la pandemia. Sí. ¿Cómo se siente, magistrado? Pues me siento, hubo un percance de salud que creo que fue superado. Ha sido superado. Creo que nos queda todavía un tiempecito aquí en el mundo de los vivos. Excelente, bendiciones de corazón. Magistrado, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es un tema muy amplio, muy importante para la práctica de ejercicio profesional del abogado, sobre todo en materia civil, que es el asunto de los incidentes. Un tema muy amplio que agotaría muchos programas si queremos darlo en todo detalle. Pero nunca es tarde para aprender y siempre es bueno aprender. Ese es el tema de hoy. Excelente. Magistrado, pudiéramos conceptualizar, definir, porque usted sabe que es un programa académico, ¿qué es un incidente? En sentido general. En sentido general, un incidente se define como todo medio que surge en el transcurso de un proceso ya comprometido ante un tribunal, el cual se convierte en una especie de obstáculo, de impedimento, que tiende o a extinguir el proceso o a convertirse en un obstáculo que impide que el proceso desemboque en lo que es su objetivo final, que es la sentencia. Pero hay que distinguir y precisar y definir académicamente las demandas incidentales o los incidentes como toda contestación que puede surgir en el curso de una instancia o proceso ya comprometido entre dos partes. Escúcheme, magistrado. Eso sería la demanda incidental. Hay que hacer ciertas precisiones, porque cuando hablamos de demanda incidental o de incidente en sentido general, es toda contestación que pueda surgir en el transcurso de una demanda principal ya en desarrollo ante un tribunal comprometido entre dos partes, que puede provenir o involucrar a ambas partes e incluso a terceros. Entonces ya dentro de ese contexto hay que diferenciar entre demandas incidentales propiamente dichas e incidentes propiamente dichos. Ok. ¿Cuáles son las demandas incidentales propiamente dichas? Las demandas incidentales propiamente dichas son cuando la misma, surgiendo dentro del contexto de la instancia ya iniciada o comprometida o proceso en desarrollo, provienen
de una parte frente a otra, demandante contra demandado, demandado contra demandante, o puede ser de una de las partes contra un tercero o ambas partes, o de un tercero contra una o ambas partes. Así se habla entonces de demanda incidental, en tanto que, siendo demanda, la misma comprometen los elementos constitutivos del proceso que caracterizan la inmutabilidad del mismo. Llámese aquellas que tienen que ver y tienden a modificar, ampliar o restringir, sea el círculo procesal entre las partes, sea el objeto o contenido de la demanda o la causa de la misma. Como se ve, tienen relación íntima con los elementos mismos del proceso, cuestionan el fondo de la contestación, se refieren al fondo de la contestación, en tanto que los incidentes, propiamente dicho, tienden a cuestionar cualquier aspecto procesal, su regularidad, su terminación, pero sin tocar, sin referirse al fondo. ¿Se pudiera hablar de otras demandas incidentales, aparte de esas que usted explica que se relacionan entre los sujetos procesales? Sí, cuando hablamos de demandas incidentales propiamente dichas, estamos hablando de las demandas reconvencionales, de las demandas adicionales, de las demandas provisionales y de la intervención. Hay una demanda reconvencional cuando el demandante originario amplía el objeto perseguido, las pretensiones que plantea con la demanda. Por ejemplo, una persona demanda en daños y perjuicios, y en el curso de la instancia el perjuicio se agrava, lo que significa que hay que aumentar el monto de la reparación. Entonces, ese demandante intenta una demanda reconvencional, una demanda adicional, para que en ella se le acuerde más del monto solicitado en la demanda original. Escúcheme, magistrado, ahí mismo. ¿No pudiera atentar esta demanda adicional con la inmutabilidad? Precisamente, las demandas incidentales propiamente dichas son excepciones al principio de la inmutabilidad del proceso. Cuando hay una demanda adicional, se está aumentando el monto, el objeto, se está modificando. Si, por ejemplo, la demanda proviene del demandado contra el demandante, estamos hablando de una demanda reconvencional. Con ese el demandante persigue que, el demandado persigue que al demandante originario se le condene a una prestación a su favor. Entonces, en ese sentido, está también modificando el objeto. ¿Por qué se plantea, magistrado, que la demanda reconvencional pudiera ser inconstitucional? Porque solamente le asiste a la parte demandada. O sea, hay autores que plantean que esa excepcionalidad de que ese beneficio solamente lo tenga la parte demandada pudiera chocar con la Constitución. ¿Cuál es su parecer con la experiencia que usted tiene? No choca con la Constitución, porque el problema radica, si bien las demandas adicionales o reconvencionales alteran el principio de la inmutabilidad procesal, pero hay que tomar en cuenta el proceso en tanto que es el derecho a acceder a la justicia, conforme a el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución. Pero ese derecho a acceso a la justicia implica otros derechos o garantías fundamentales. Desde el momento en que se garantiza el derecho de defensa, el derecho de contradicción, el derecho a ser oído, está precisamente aplicando el párrafo 2 en cuanto al plazo razonable para obtener la solución de los problemas jurídicos entre las partes. Si no se admitieran esas demandas reconvencionales, eso implicaría que había que completar otra demanda principal.
que puede tener una contradicción entre las pretensiones de una y otra parte. Entonces, se salvaguarda así el debido proceso, se salvaguarda así la celeridad razonable que debe ser conocida y administrada de la justicia, y se salvaguarda así los derechos de las partes. Que entonces implica economía de tiempo y dinero para ambas partes. Y también le permite al juez resolver por una única sentencia todas las contestaciones que se pueden plantear entre esas dos partes. Usted hablaba de la demanda adicional, de la demanda reconvencional, pero ¿qué pasa cuando es un tercero que es afectado en sus derechos? Entonces ahí viene la demanda en intervención, que puede ser forzosa o puede ser voluntaria. Hay intervención forzosa cuando una de las partes, puede ser el demandante, puede ser el demandado, generalmente el demandante originario, pone en causa a un tercero que le debe garantía. O también para perseguir o que se condene a ese tercero o que se le haga la sentencia oponible a ese tercero. Un caso sería en materia de seguro de salud, con su seguro corporativo. Es posible que el seguro le niegue la cobertura a un afiliado. Pues ese afiliado lo que es un beneficiario, porque en ese seguro hay una estipulación por un tercero, donde el contratante y el asegurado es la entidad que contrata con el asegurador. Entonces, si el asegurado tiene o el afiliado tiene que demandar al seguro, pone en causa como interveniente forzoso al estipulante, al contratante, al asegurado, para que le garantice y al mismo tiempo obtener que esa sentencia, en tanto que tiene un interés como parte en el contrato, como parte en la póliza de seguro, surte efecto con respecto a y pueda deducir las consecuencias de derechos que sean necesarias. Es interesante, se plantea que los abogados que manejan los incidentes y que son incidentalistas son los que tienen, pudiéramos decir, la logicidad, la sistematización y quizá la ganancia en ese proceso. Porque el que incidenta también tiene la capacidad de no dejarse incidentar. Magistrado, se confunde a veces qué son las excepciones, qué son los incidentes, qué son los medios de inadmisión, qué son las... Es decir, hay como un arroz con mango, donde a veces las academias no hacen una diferencia clara sobre cada uno de estos institutos jurídicos. Nos preguntamos, ¿cómo pudiéramos definir las excepciones? Las excepciones se definen entonces, o sea, de manera general, se ubican dentro de las demandas incidentales. ¿Por qué? Porque surgen en el transcurso de una demanda principal y tienen su relación, en cierto modo, con la relación jurídica que se está debatiendo en el tribunal. Pero mientras las demandas incidentales propiamente dichas se enfocan, se relacionan directamente con el objeto, las excepciones, igual que los medios de inadmisión, no contestan el derecho en cuanto al fondo. Para eso existen los medios de defensa. Contestan la regularidad del proceso. Entonces, ¿cuándo hay una excepción? Cuando una de las partes plantea un medio mediante el cual pretende cuestionar la regularidad del proceso y con esa finalidad persigue a que el proceso se declare irregular y por tanto extinguido o a que se detenga su curso. Por ejemplo, una demanda en nulidad. Si usted demanda la nulidad del acto introductivo de la instancia, cumplido otros actos procesales hasta la misma sentencia, se extingue todo el proceso. Pero, por ejemplo, ustedes plantean una excepción dilatoria, como el plazo del heredero, de la viuda y de la mujer separada de bienes de cuerpo demandada con motivo de la comunidad, para
a hacer inventario y deliberar, que es un plazo de 3 meses para hacer inventario y de 40 días para deliberar. Entonces, ¿qué se persigue? Bueno, hasta tanto yo decida, delibere, haga inventario, entonces usted me sobresee el proceso. Por ejemplo, la máxima, lo que ya mantiene a los civiles en estado, que muchas veces, cuando eso ocurre, el Tribunal Civil tiene que sobreseer el conocimiento del fondo de la contestación a tanto que el Tribunal Penal decida. Entonces, en medio de una misión ya no contesta ni la regularidad del proceso en ese sentido, ni el fondo. Contesta directamente el derecho para actuar en justicia, para demandar en justicia. Vamos a ver. ¿Cómo conceptualizo entonces los medios de inadmisión? ¿Cómo lo puedo diferenciar de las excepciones? ¿O acaso pudieran encajarse en los incidentes? Amigos televidentes, no se muevan. Al regreso de la pausa. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya. Y en mi principio llevo su bandera. Y es que no hay cariño una que se parezca, y pa' que uno lo sepa dónde vaya, siempre seré de ella. Solo en mi tierra soy dominicana y me encanta ser de allí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa' quien no lo sepa estoy enamorada de ella. Celebremos el orgullo dominicano, no a la violencia. Dominicanos con la democracia y la transparencia. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a sueldo.
Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, en el baño, en toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida, la garantía de tu salud. Filtros Proveida. Gracias por continuar con nosotros. El toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad, conversando en este programa especial con el magistrado Rafael Vázquez sobre las demandas incidentales, las excepciones. Y antes de irnos a la pausa, nos preguntábamos, magistrado, ¿pero qué son los medios de inadmisión? Que a veces en los tribunales los abogados no encuentran cómo presentarlo. ¿En qué momento se deben de presentar? ¿Qué parte del proceso atacan? ¿El objeto, el procedimiento, cómo es en sí? Los medios de admisión se definen como el artículo 44 de la ley 834 de 1978. Lo define como todo medio que tiende a hacer declarar al adversario irrecibible o inadmisible en su demanda o pretensión por carecer o por falta de derecho para actuar. Mientras las excepciones cuestionan la regularidad del proceso, mientras las demandas incidentales propiamente dichas atacan el objeto, o puede ser el objeto, la causa o el mismo círculo de las relaciones procesales, porque cuando hay una demanda en intervención, al venir un tercero, se amplía el círculo de las relaciones procesales y ya en cuanto a las partes se altera ese elemento. El medio de inadmisión cuestiona directamente el derecho de usted a actuar, de usted demandar en justicia, de usted estar presente en el tribunal para sostener y reclamar esa pretensión. ¿No tiene derecho entonces esa persona? No tiene derecho a reclamar porque ya ese derecho, por una de las causas que sea, el artículo 44 señala 5 causas, creo que son la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado y la cosa juzgada. Por ejemplo, la falta de interés. Para usted tener un interés para actuar en justicia, tiene que ser titular de un derecho. Si usted no es titular de ese derecho, usted no puede demandar en justicia, salvo que usted actúe como representante de una persona física o de una persona moral. Si su derecho prescribió, ya usted no puede demandar en justicia, porque ese derecho prescribió. Apenas se convierte en una obligación natural, pero ya cuando una obligación es natural, la misma no es sancionada mediante el ejercicio coercitivo por medio de los medios del Estado para obligar a usted a cumplir con esa obligación. Por ejemplo, un plazo prefijado, usted tiene que ejercer una acción o un recurso. Generalmente los recursos que están encerrados en un plazo, usted dejó transcurrir ese plazo, ya usted su derecho caduca. Porque precisamente ahí es donde la prescripción en sí, que puede dar lugar a un medio de inadmisión, pero es donde se difiere el plazo de la prescripción, se diferencia del plazo prefijado. El plazo prefijado es el plazo para usted ejercer una acción o un recurso o una instancia. La prescripción hace prescribir un derecho, por ejemplo, el derecho de propiedad. Perfecto. Es importante que las personas, sobre todo los abogados, el pueblo llano, entienda, porque esto es fundamental en el ejercicio del derecho. ¿Cómo puedo yo diferenciar, magistrado,
las excepciones de una demanda incidental propiamente dicha. Es decir, hay una confusión. A veces los abogados no saben, no tienen claro la diferencia en estos institutos jurídicos. Por ejemplo, cuando tú planteas una demanda incidental, reafirmo, tú estás cuestionando el fondo de la contestación. ¿Cuáles son los medios para atacar o para obtener? Son los medios de defensas al fondo. El demandante sustenta en hecho y en derecho lo que quiere. Por ejemplo, demanda en cobro de peso. Bueno, dice el demandante, usted me firmó este pagaré, usted me cogió esta factura, usted me firmó este contrato de préstamo, entonces yo lo demando a usted para que usted me pague. El deudor dice, no, yo a usted no le debo. Entonces, ¿qué va a demostrar el deudor? Llevando un recibo de pago de descargo. Entonces, ahora, yo voy a plantear, por ejemplo, una excepción de nulidad por vicio de fondo. La falta de capacidad para actuar en justicia. Usted no puede actuar en justicia porque usted es un menor, usted padece de insania mental. Usted no puede actuar por sí mismo en justicia. Su demanda es nula. Ahora, usted dejó prescribir el plazo para ejercer ese derecho. Usted es inadmisible en su demanda porque el plazo que le daba la ley a usted para ejercer esa demanda o ese recurso, usted lo dejó perimir. Entonces, tú vas a distinguir, el abogado en ello tiene que plantearse tres cosas. Esa demanda incidental, ¿se refiere al fondo? ¿Se refiere a la regularidad del proceso en cuanto a las formalidades de forma y de fondo? ¿O se refiere al derecho de actuar? Entonces, en ese sentido, se distingue un medio de otro. Magistrado Rafael Vázquez, a veces es mejor explicarlo que ejercerlo. Es decir, la teoría es más fácil que la praxis, pero usted tiene la ventaja que lo ha recibido, lo ha llevado y lo ha fallado por ser tantos años juez de la Corte Civil y Comercial de Santiago, del departamento en esta ocasión. Pero es bueno aclarar cómo puedo diferenciar una demanda incidental propiamente dicha de una excepción. Fíjese que la gente tiende, repito, una y dos veces a confundir estos elementos. La confusión se da más a propósito de los medios de inadmisión. Incluso la opinión que prevalece entre los procesalistas franceses es de que el medio de inadmisión es una especie de defensa al fondo de carácter mixto. Yo no estoy de acuerdo con eso, primero porque si es un medio de defensa al fondo no puede ser mixto. Un medio de defensa al fondo es un medio de defensa al fondo. Una cosa es que yo diga, yo no tengo que pagarte porque yo no te debo y mira el recibo aquí de descargo. Y otra cosa es que yo te diga, tu acción no puede prosperar porque tú la dejaste prescribir. Entonces, el medio de inadmisión, si bien, porque dicen que es mixto, porque al igual que la defensa del fondo tiende a extinguir el proceso, pero al igual que las excepciones, no cuestiona el fondo. Pero el fundamento de la defensa del fondo, el fundamento de la excepción y el fundamento de medio de inadmisión es completamente distinto. Entonces, por lo tanto, eso es lo que lo diferencia. ¿Cuál es el fundamento de cada uno? El fundamento de cada uno. Sí, se dirige uno. El medio de inadmisión puede
reflejarse tanto con respecto al fondo como con respecto a la regularidad del proceso, pero fundado en que tú no tienes derecho para demandar. Perfecto. La excepción no te cuestiona el derecho a demandar, te cuestiona el proceso en sí. Tú estás demandando, pero este proceso es irregular por tal razón. La defensa del fondo te dice, tú puedes demandarme, pero tú no puedes tener una condenación en mi contra porque yo no te debo. Yo ejecuté la obligación que tenía frente a ti. Vamos a hacer un breve ejercicio, magistrado, para fines académicos. Si yo quiero atacar el proceso, tendría que usar ¿cuál instituto jurídico? Depende. Si tú te consideras que en cuanto al fondo tú estás libre, 1315, el Código Civil. La prueba. Todo el que demanda tiene que aportar. El demandado, la prueba en contrario. Si tú me demandas en cobro de dinero y yo no te debo ya, yo me defiendo al fondo, yo no te debo, como yo no te debo a ti, mire el recibo de descargo, tú no puedes demandarme, tu demanda es rechazable. Yo te debo, tú me demandas. Vamos a suponer que esa demanda no indique el tribunal ante el cual va a comparecer. Ya tú me violaste a mí el derecho de defensa, ya estoy sufriendo un agravio. Si tú tienes una sentencia en mi contra, esa sentencia es nula y irrevocable. Pero si tú me citas, yo puedo alegar, qué sé yo, que esa demanda, tú eres incapaz y estás demandando por ti mismo y por tanto la demanda es nula. Si yo considero que el derecho sobre el que tú fundamentas la demanda está prescrito, entonces te digo, tu derecho prescribió, entonces ya tú no tienes ningún interés jurídico protegido, porque ahí entonces prescripción e interés se unen. Magistrado, se plantea que los incidentes deben de ser presentados antes de una contestación seria, antes de una contestación al fondo. La gente dice inhibe ni liste. Y que hay incidentes que deben de ser fallados y no acumulados. La experiencia que usted ha tenido, o sea, ¿cuál es la realidad? Y si presento un conjunto de incidentes, presento un medio y una visión, y viene el juez, y lo acumula, como decimos popularmente, de una manera u otra pudiera afectar algún derecho. Que el juez, por ejemplo, acumule todo esto para ser fallado. O hay incidentes que debe el juez de pronunciarse y separadamente y no conjuntamente con el fondo. Eso depende, porque aquí todo el mundo lo acumulan. Ahí ya entra lo que se llama la acumulación en función o a favor de una sana y buena administración de justicia. La ley, precisamente para equilibrar, proteger los derechos de la parte a obtener la protección de su derecho en justicia y a la vez garantizar la celeridad del proceso, ha establecido mecanismos para que esos incidentes, esas demandas incidentales que son justificadas, no se conviertan en una táctica dilatoria, una chicanería. Entonces, por eso dice, todas las excepciones deben ser presentadas simultáneamente. Si hay varias excepciones, hay que presentarlas conjuntamente. Además de que se debe ser conjuntamente, debe ser también planteada in limine litis, ante toda defensa del fondo o medio de inadmisión. Pero hay ciertas excepciones. Las excepciones de nulidad, por vicio de forma, a la que se le aplica este criterio, más que la parte de justificar un agravio, ocurre lo diferente con las nulidades de fondo, que puede ser presentada en cualquier estado de causa, sin justificar un agravio, y en ciertos casos, cuando interesa al orden público, el juez la puede suplir de oficio. Pero es una cuestión que va a depender mucho de la capacidad del juez. Si el juez considera que, por ejemplo, una excepción de incompetencia es fundada, ahí mismo matarile, como dicen popularmente. Si considera
que no existen los elementos suficientes para estatuir inmediatamente, entonces sí la puede acumular con el fondo. O sea, que va a depender entonces de Del la poder- sapiencia del juez. De la sapiencia del juez, por tanto, de su poder soberano de apreciación. Pero un ejemplo, ¿y la incompetencia la puede acumular? Puede acumularla. Pero ya el juez tiene que manejar el asunto. Y si al final es incompetente, ¿para qué sirve ese fallo? Un ejemplo. Usted acumuló, yo lo solicito ante el tribunal, mire, honorable magistrado, este tribunal no es competente. El competente es el tribunal de lo contencioso y administrativo. Y usted, por ejemplo, dice, voy a acumular este incidente. ¿Para qué sirve esa sentencia si al final usted se declara incompetente? Es decir, eso no está violentando el principio de la economía procesal. Una de las condiciones para que sea admisible una excepción de incompetencia es que la parte que la plantea tiene que motivarla y tiene que indicar cuál es el tribunal competente. A veces los abogados van, que se declara la incompetencia del tribunal de boca para afuera. Sin motivación. Entonces, el juez no puede fallar sin competencia. Si el juez es prudente, tampoco la va a rechazar. Entonces, ¿qué hace el juez? Manda a concluir a fondo y hace entonces y la acumula. Porque hay que ver cuando la excepción es una chicanería y cuando es fundada. Si la excepción es fundada, bien motivada y el juez ya tiene los elementos suficientes para pronunciarse, se pronuncia. Pero para eso el juez tiene que tener mucha sapiencia. Por eso yo cuando era juez, presidía la corte, del momento que yo teníamos los elementos de juicio, yo fallaba. ¿Por qué fallaba? Porque, ¿qué es lo que persiguen a veces los abogados? Persiguen plantear un incidente, cuestión de que el tribunal tenga que reservarse el fallo, aplazar el fallo, y entonces después está una sentencia motivada y cosas que hay que notificar, ahí vienen los recursos. Se fue fondo. Entonces, precisamente, yo cuando veía esa cosa, que era una chicanería, ahí mismo rechazaba. Entonces eso depende de la sapiencia del juez y con la sapiencia del juez aplicar el principio de la soberana apreciación para tomar la decisión. Magistrado, ¿cuándo una excepción es perentoria? Y si usted pudiera ilustrarlo con un ejemplo al pueblo. Esa clasificación de perentoria, si alguien la tiene por ahí, está coincidiendo conmigo porque es una clasificación que yo he hecho de las excepciones. Así como hay excepciones declinatorias que persiguen que el tribunal se desapodere y remite el expediente a otra jurisdicción, como sería la incompetencia o sería la litipendencia o la conexidad, que ambas, aunque son declinatorias, tienen fundamentos diferentes. Una excepción sería dilatoria cuando ella lo que hace es sobreseer la instancia principal o al fondo y sobreseer a estatuir sobre el fondo, como sería la que surge de la máxima de que lo penal mantiene a lo civil en estado, donde el juez civil tiene que sobreseer el fondo de la contestación en lo civil hasta tanto intervenga sentencia en lo penal con autoridad de cosas ajustadas. Esa sería una excepción dilatoria. Porque dilata, el sobresee, retarda la solución. ¿Y la perentoria entonces? La perentoria sería cuando extingue el proceso, perime el proceso. ¿Cuál sería un ejemplo? Un ejemplo sería, hasta cierto punto, un medio de inadmisión, cuando extingue el proceso, y sería también, pero ya el proceso, el medio de inadmisión, es una categoría diferente. Una excepción perentoria sería una excepción de nulidad, sobre todo por vicio de fondo. Un proceso iniciado, impulsado y desarrollado por un incapaz, sin ser por intermedio de su representante legal, es un proceso nulo, que extinguiría incluso hasta sentencia si ha intervenido con motivo de recurso. Entonces, aún se haya dado la sentencia. Claro, sí es perentorio. Es una excepción perentoria, porque perime el proceso, se extingue el proceso, se extingue la relación procesal, pero queda salvo el derecho al fondo, salvo que haya intervenido una caducidad o una prescripción. ¿Cómo así, magistrado? Por ejemplo,
Las nulidades por vicio de forma pueden ser regularizadas. Si no han sido cubiertas, por no ser planteadas en el momento oportuno, pueden ser regularizadas. El acto de apelación es nulo. Yo puedo regularizarlo. ¿Cómo lo regularizo? Desistiendo de ese acto, notificando otro acto de apelación, siempre y cuando no deje subsistir el acto de regularización otra irregularidad, pero que tampoco haya intervenido el plazo para apelar. ¿Cómo así? Si yo apelé y mi apelación me la declaran nula, se supone que ya cuando yo venga, ya el plazo ha caducado. Ya. ¿Y el fondo entonces? Ahí sería inadmisible, ahí perdiste. Magistrado, si hay excepciones perentorias, dilatorias, y las excepciones declaratorias. Declinatorias, Son las que tienen por finalidad o por objeto hacer que el tribunal originariamente apoderado se desapodere del proceso o de la demanda para que continúe continúe su curso en otra jurisdicción. Yo planteo la incompetencia en razón del territorio, qué sé yo, si te pone una demanda ante el juzgado de primera instancia, una cámara, en una sala en Santiago, pues sucede que el demandado está domiciliado en Mao. Entonces yo pido que se declare la incompetencia territorial de ese tribunal de aquí de Santiago para que se siga conociendo en Mao, que es el competente. Hay dos procesos idénticos en dos tribunales igualmente competentes y diferentes. Yo planteo la litipendencia para que el tribunal apoderado en segundo término se desapodere a favor del que está apoderado en primer término. Hay dos demandas diferentes, pero que tienen un lazo jurídico tan estrecho que para la administración de una buena justicia deben ser decididas, instruidas y jugadas por un solo tribunal y una sola sentencia. Entonces yo planteo en cualquiera de esos tribunales que se apodere en favor del otro para que allí se siga conociendo el proceso. Una persona demanda ante un tribunal, demanda ante la Cámara Civil de aquí la ejecución de un contrato. Apoderan, qué sé yo, la primera sala civil. El demandado en ejecución demanda a su vez en nulidad del contrato de vía principal y apoderan la segunda sala. Entonces, en cualquiera de esas dos salas se puede presentar entonces la excepción de conexidad para que decline el proceso ante la autoridad. Así, ambas instancias íntimamente relacionadas sean juzgadas e instruidas conjuntamente y falladas por una única sentencia, porque así se evitarían sentencias contradictorias entre procesos que se plantean entre la misma parte. Magistrado, es bonito la teoría, pero la práctica es más difícil. Vamos a ver al regreso de la pausa. Lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos y nietos es una ciudad limpia, organizada y segura, con espacios para el sano esparcimiento. En Santiago de los Caballeros hemos superado la triste etapa de vivir en abandono y desorden. Es que Abel Martínez se propuso hacerlo como una meta de entrega y amor por su ciudad. La población lo ha logrado, lo ve, lo disfruta, lo vive y sobre todo lo ha entendido. Pero aún no terminamos. Seguimos trabajando. Aldapa Bar and Restaurant. Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores dominicanos y extranjeros. Un lugar lleno de vida, color y sabor para disfrutar en familia, para disfrutar con amigos. Las mejores y más exclusivas cervezas artesanales, locales e internacionales. Estamos ubicados en Los Montones Arriba, San José de las Matas. Aldapa Bar and Restaurant. Que no te lo cuenten.
Quisqueya. Y en mi principio llevo su bandera. Y es que no hay cariño una que se parezca, y pa' que uno lo sepa dónde vaya, siempre seré de ella. Solo en mi tierra soy dominicana y me encanta ser de allí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa' quien no lo sepa estoy enamorada de ella. Celebremos el orgullo dominicano, no a la violencia. Dominicanos con la democracia y la transparencia. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. No pagas a su orden. Por algo vendremos más. El agua es vida si está limpia y purificada. Filtros Proveida. Proveida está presente en el agua que consume todos los días. En el trabajo, en la cocina, En el baño. En toda la casa. Y hasta la cancha. Proveida tiene un filtro tratador y purificador de agua para cada necesidad, con instalación, servicio y garantía. 809-581-8322, en la calle Padre Las Casas, número 5, Santiago. Filtros Proveida. La garantía de tu salud. Filtros Proveida. Señores, gracias por continuar con nosotros. Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana, siempre contribuyendo al fortalecimiento de la justicia y a la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Magistrado, al llegar al epílogo prácticamente de este programa, nos gustaría que en la mente del televidente quede una idea clara de cada uno de estos tópicos jurídicos: incidente, excepción, medio de inadmisión y, ¿por qué no?, las excepciones perentorias, declinatorias, para que esa sea la parte final que le quede en la mente del pueblo dominicano. ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo diferenciar? Como decíamos ahorita, ataca el fondo, ataca el interés, ataca, por ejemplo, al demandante, como una forma de concluir. Voy a ir más lejos. Los medios procesales son defensa al fondo, excepciones, demanda incidental, medio de inadmisión. Hay defensa al fondo cuando el demandado contesta el derecho mismo deducido en justicia por el demandado. Hay demanda incidental propiamente dicha cuando una de las partes plantea cualquier pretensión que se refiera a los elementos constitutivos del proceso y que determinan la inmutabilidad del mismo. Hay excepción cuando una de las partes en el proceso
cuestione el proceso en sí mismo, su regularidad. Y ahí me dio una misión cuando, sin contestar el proceso en sí mismo, pero que se va a reflejar en el éxito del proceso, lo hace fundado en que el demandante o el actor carece de derecho para actuar. Perfectamente. Quizás pudiéramos ir cerrando. ¿Cuál es la importancia del manejo de los actores del sistema de justicia civil de estos temas? Bueno, el beneficio resulta en que manejando estas instituciones, los abogados, sobre todo de la parte demandante, pueden hacer una mejor defensa de los intereses de su patrocinado. Los abogados de la parte demandada del sujeto pasivo pueden también hacer una mejor defensa de esa parte que es demandada en justicia. Pero ojo, una cosa es ser incidentalista y otra cosa es ser chicano. Y los jueces, del manejo que le den, van a permitir una mejor garantía de una justicia impartida de manera equitativa y de manera rápida en un tiempo razonable, y evitará así la mora judicial y el perjuicio que le trae a la parte, sobre todo a la parte demandante, la solución de su problema demasiado tardía. Magistrado, vamos a darle las gracias por acompañarnos en este programa. Y a ustedes, amigos televidentes, no se pueden perder este próximo fin de semana Abogado, Justicia y Sociedad, un programa del pueblo dominicano.